El aquelarre. Antes de comenzar a contar el siguiente relato, quiero dejar bien en claro que no estoy en contra de las personas que realicen este tipo de prácticas. A fin de cuentas, uno es libre de practicar lo que se le venga en gana, siempre y cuando no se esté afectando a nadie. También quiero aclarar que no es mi deseo exponer a ninguna persona, por eso me reservo cualquier ubicación y nombres personales de aquellos relacionados con esta historia. Era yo apenas un estudiante de preparatoria. Entré a los 18 años, esto por problemas con mi puntaje y en el hogar. Me costó un poco adaptarme al rol social entre los compañeros, pues ellos eran mucho más chicos que yo. Les gustaba otro tipo de música y veían la vida diferente. Yo siempre he sentido cierta afinidad con la ideología punk y con temas oscuros. Este gusto me ha ocasionado que no sea muy social. Por lo regular, las personas tienen miedo de mi aspecto. Además, casi siempre me he llevado mejor con las mujeres que con los hombres. Tampoco he tenido mucha suerte en el amor. El caso fue que terminé estudiando en un bachillerato técnico en la carrera de programación. Allí conocí a dos chicas que se hicieron mis amigas de inmediato. Esto porque teníamos gustos musicales y de vestir similares. Leían libros raros, mayormente sobre lectura de manos y de cartas, cosas de adivinación. Yo, aunque siento gusto por temas relacionados con el ocultismo, terror y demás, no era muy creyente de la adivinación ni de la brujería. Leía información relacionada con el tema por simple interés. Cuando mis amigas platicaban sobre estos temas, yo siempre les decía que no les creía nada, pues si fuera tan fácil lanzar maldiciones y cambiar la realidad con hechizos, mucha gente saliera fácilmente de la pobreza y haría desaparecer a los ricos y poderosos. Yo estaba en un error, o más bien no comprendía aún por experiencia propia los límites que tiene la magia. Las chicas solo se reían y me decían que yo no conocía realmente lo que la magia era. También me decían que me iban a invitar a una reunión a la que ellas habían sido invitadas. Esto una vez que dejaran de ser principiantes y hubiera más confianza con el grupo de brujas. Yo les decía que primero tuvieran cuidado de las personas con las que se relacionaban, pues en ese medio de la brujería suele haber gente mal de la cabeza. Pasó el tiempo e hice mis amistades. Conocí gente de mi edad en otros grupos. Estas muchachas comenzaron a faltar mucho a la escuela y las notaba un poco raras. Antes eran muy aplicadas, ahora eran distraídas, se veían más pálidas de lo normal. Les pregunté si tenían problemas con el uso de alguna sustancia ilícita. Ellas me dijeron que no, pero que las reuniones de magia eran cada vez más intensas y que ya casi me podrían llevar. Un sábado por la tarde me llamó una de ellas. Me dijo que si quería podía acompañarlas. Esa noche tendrían reunión y yo podía asistir en calidad de oyente, siempre y cuando me mantuviera callado y tranquilo. Acudí, más que nada por preocupación hacia ellas. Algo me decía que estaban en peligro. Me dieron la ubicación. Yo creí que se reunirían en el Cerro de la Reina o en algún lugar boscoso y alejado de la población. Se reunían en una escuela abandonada a las afueras de la ciudad. Cuando llegué al edificio, ellas estaban esperándome. Se me hizo extraño no ver a nadie más que a ellas. Caminamos por largos pasillos abandonados que daban una sensación terrorífica. Yo me imaginaba que un lugar así tendría muchas memorias, tanto dolorosas como felices. Las chicas iban muy serias, me recordaban una y otra vez que no debía sacar el celular durante el sabbat, así llamaban su reunión. Y realmente fue una pena, pues me hubiera gustado documentarlo todo. El lugar exacto era un salón escondido dentro de otro. Dentro ya estaban reunidas otras 3 mujeres mucho mayores que nosotros. Llevaban lámparas con luz negra y roja. Una de ellas estaba acostada sobre el suelo y la otra marcaba una estrella de 5 puntas utilizando las proporciones de esta chica. También hacían algunos símbolos, los cuales identifiqué de alta magia. No hablaban mucho entre ellas, solo para darse indicaciones. Cuando terminaron de marcar la estrella, colocaron un espejo medio roto frente a una de esas puntas.
Enseguida se pusieron a acomodar varias veladoras frente a él. Le ordenaron a una de mis amigas colocarse dentro de la estrella, y al poco tiempo comenzaron a recitar unos cantos extraños. Vi algo que no creí posible. Mi amiga levitó a unos centímetros del piso. Después hicieron un ritual que identifiqué como el tan conocido amarre. Utilizaban colibríes que tenían en una caja. Estos animalitos aún estaban con vida. Cuando les amarraron el listón rojo y les colocaron los alfileres, me dio mucha rabia ver esa acción. No pude hacer nada, estaba en calidad de oyente, y si hablaba no me dejarían volver a asistir. Supuse que esos amarres eran encargos que les hacía la gente. Escuché que harían una especie de rifa para saber quién se ofrecería en sacrificio. Esta palabra me inquietó, pero solo se trataba de una pequeña cortadura a un lado de la muñeca para realizar otro rito en el espejo que no me dejaron ver. La mujer, que se veía de edad más avanzada, prácticamente me corrió. Me dijo que no podían llevar a cabo el acto si yo estaba presente. Tuve que regresar solo por los pasillos vacíos. Todo el camino sentí como si algo me estuviera siguiendo. Escuchaba como si los muros respiraran, como si de repente el edificio tuviera vida. Mi mente apenas estaba asimilando lo que había presenciado. No podía creer que mi amiga hubiese levitado, y quién sabe qué sería lo que estarían haciendo en ese momento. Justo estaba por salir del lugar cuando sentí como si una mano helada me tomara del hombro. Cuando me giré para ver quién era, no había nadie. Devolví la vista al frente y saqué mi celular para pedir un Uber. En eso, escuché en mi oído dos palabras muy claras: demonio y dentro. Mi Uber tardó algo de tiempo en llegar y me sentía desesperado por irme. Mi nivel de tolerancia al miedo estaba en su límite. Casi estuve a punto de ponerme a rezar después de tantos años de considerarme ateo. Al final apareció mi Uber. Comencé a hablar con el chofer intentando disolver mi miedo, pero la plática nos llevó a historias de apariciones y demás. El hombre me decía que tuviera cuidado cuando anduviera por esos rumbos, ya que allí se reunían grupos satánicos. Incluso me preguntó si yo no era miembro o algo así, esto por mi vestimenta. Le respondí que no, que estaba por esa zona por motivos de trabajo. Mi mente daba vueltas una y otra vez a toda la experiencia que pasé. Cuando volví a ver a las chicas, me pidieron que no le contara a nadie lo que había visto, ni siquiera hacer mención de que se reunían, mucho menos dar ubicaciones, o me pudiera meter en un problema más grande. Según ellas, la bruja mayor no estuvo de acuerdo con que fuera testigo aquella noche, pues las prácticas terminarían afectándome de alguna manera. Aún así, ellas estaban dispuestas a aceptar que volviera con ellas a sus reuniones, pues no siempre asistía a la bruja mayor. No se reunían con regularidad. Entiendo que ellas creían que ciertas fechas son especiales para realizar este tipo de prácticas y que van relacionadas con la posición de la luna y demás fenómenos astronómicos. Yo sentía miedo por ellas. Sobre todo, la más chica de edad se le veía en todo momento distraída, como fuera de sí. Le era muy difícil lograr concentrarse. Además, estaba bajando mucho de peso. Comencé a tener pesadillas en las que siempre aparecía ella reunida con un grupo de demonios y animales que hablaban. Decían blasfemias mientras le atacaban. Al principio creí que mis sueños eran simples proyecciones de mi preocupación por ella. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que eran sueños premonitorios. Se llegó la fecha en que me invitaron de nuevo a presenciar una de sus reuniones. La reunión sería un sábado por la noche. Se me hizo extraño que las chicas que antes eran uña y mugre ya no andaban juntas. Pensé que se habían peleado. Una de ellas me dijo que si me sacaban de nuevo de la reunión, la esperara afuera, que no se sentía segura, pero no podía negarse a asistir. Yo no quería asistir tampoco, más con lo que he dicho antes. Estaba preocupado por ellas. Si llegara a ver que estuvieran en peligro, llamaría a la policía y expondría a su pequeña secta. El lugar era el mismo, solo que ahora los pasillos estaban cubiertos por grafitis y un aroma a excremento invadía el aire. De nuevo entramos por el muro falso.
En esta ocasión no había más de 4 mujeres además de mis amigas. Tenían varias velas encendidas y olía a azufre. Una de las paredes estaba siendo marcada con gis blanco. Era como una especie de puerta. También tenía una bolsa negra cubriendo una zona. Realizaron varios movimientos con el cuerpo a la par que hacían unos cantos que eran demasiado escalofriantes. Una de ellas encendió varios inciensos. De manera abrupta, todas se quedaron en silencio. Se miraban unas a otras de manera nerviosa. Segundos después, la bolsa en la pared comenzó a inflarse como si hubiera alguien dentro. Al principio fue un movimiento casi imperceptible, pero segundo a segundo se fue intensificando. Las chicas se veían cada vez más nerviosas, incluso asustadas. Pasando un par de minutos, 2 de ellas se arrimaron a la pared y retiraron la bolsa. Dentro se veía un espacio carcomido por el salitre. Algunos ladrillos fueron retirados y lo que quedó detrás, juro por Dios, que daba la apariencia de una persona como si estuviera momificada. Sé que no había una persona ahí dentro. Por las medidas, era imposible que estuviera ahí. Más bien, el salitre tomó la forma de un ser humano y parecía respirar. Una de las chicas comenzó a llorar y las demás se limitaron a hacer signos raros con las manos. Yo estaba paralizado del miedo. En ese momento quería que me sacaran como la primera vez, pero para mi desgracia nunca pasó. No puedo explicar de manera lógica este fenómeno. El fenómeno se detuvo cuando menos lo esperé. Una vez que esto ocurrió, 2 de las chicas volvieron a sellar el muro con la bolsa negra. Además, colocaron en cada extremo algo de cera. Supongo que eso era para sellar al ente que conjuraron dentro del muro. Nuevamente, lo que siguieron haciendo fueron amarres y algunas maldiciones escritas dentro de pájaros muertos. Según supe después, también eran encargos que les hacían otras personas. Al parecer, ese día pude asistir todo el rito porque la bruja mayor no estaba ahí. Salí con una de mis amigas, la que me dijo que la esperara. Otra, en cambio, ni me dirigió la palabra. Apenas tuvo oportunidad y se fue a su casa. Esa vez, aunque yo me sentía asustado, preferimos irnos caminando. Según me había dicho mi amiga, tenía bastante que contarme. Su casa, si no mal recuerdo, no estaba lejos de allí. Me dijo que estaba asustada, que tenía miedo, pues habían hecho algo muy malo que ya no tenía remedio. Yo intenté decirle que todo tenía remedio, que siempre existía más de una opción. Ella me respondió que se temía lo peor, que no sabía qué hacer, que llevaba varias noches sin poder dormir porque sentía mucho miedo de sus pesadillas que cada vez eran más reales. En base siempre eran las mismas. Ella quedaba embarazada y en el parto, en lugar de parir un niño, paría una criatura parecida a un gato, pero con la cara de humano. Yo le dije que los sueños solo eran eso, sueños y nada más, pero ella comenzó a mover la cabeza de un lado a otro y me contestó enseguida que no era solo eso, sino que desde hace tiempo se sentía perseguida, que yo no había visto todo lo que podían hacer en la reunión de brujas. Según ella, tenían atrapado un espíritu en la pared para poder hacer embrujos, pero temía que estuvieran despertando algo más grande y peligroso, tan peligroso que incluso la bruja mayor había decidido desaparecer. Varias de las chicas también dejaron de ir, y hablando con un par de ellas, coincidían en que tenían los mismos sueños y que se sentían perseguidas. Una incluso mencionó haber visto materializarse un ente en su propia habitación. Ya no sabía qué decirle. Había leído bastante acerca del tema, pero la mayoría de información era sobre qué tipo de prácticas hacían. Información sobre demonios o cosas así, pero nunca leí nada que sirviera para defenderte de demonios o entes malignos. Lo único que le contesté fue que buscaríamos ayuda y que sería mejor que dejara de asistir a las reuniones. También le pregunté sobre por qué ya no le hablaba a nuestra otra amiga. Inmediatamente después de que le pregunté esto, se soltó a llorar. No quiso dar detalles, solo me dijo que las habían obligado a realizar algunas prácticas desagradables y que una vez las hicieron, ya no se podían ver de la misma manera la una a la otra. Preferí respetarla y no seguí preguntando. Me limité a abrazarla. Aquella noche seguí caminando hasta mi casa.
Durante el camino sentí que algo me estaba siguiendo. A unas cuantas cuadras de mi casa, tras de mí, se cayó un bote de basura. Rápidamente me giré para ver qué sucedía. Fue entonces cuando lo vi. Al principio creí que se trataba de solo un perro. Sin embargo, cuando forcé más la vista y la criatura estuvo bajo la luz de una lámpara, pude ver que no tenía pelo. Era como si un ser humano caminara en cuatro patas imitando un animal. Cuando vi su rostro, entré en pánico y me eché a correr como nunca lo hice en la vida. De vez en cuando giraba mi cabeza para intentar ubicar a esa criatura, y ésta me perseguía dando saltos. Rápidamente llegué a mi casa y para mi suerte, la criatura no me había seguido hasta ahí. Me quedé un rato sobre el sofá. Mi madre trabajaba de noche y no llegaría hasta la mañana. No quise entrar a mi habitación. Sentía miedo. Quería estar cerca de la puerta por si era necesario salir corriendo de allí. Terminé durmiéndome y no desperté hasta que sonó la alarma de mi teléfono. Fui a la escuela. Mi madre ya estaba dormida en su habitación. No quise despertarla, aunque sentía ganas de contarle todas las cosas de las que había sido testigo y aunque sabía que me regañaría. Una cosa era segura, ya no quería asistir de nuevo a la reunión de brujas. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero me olvidé de eso. Al final, terminé por contarle todo a mi madre. Me dijo que si seguía con eso, no acabaría bien, que debía acercarme de nuevo a la iglesia. Una de mis amigas dejó de asistir a la escuela. Supe que no estaba bien, que incluso estuvo internada en un centro de atención psiquiátrica. Ella no era la que me había contado las cosas llorando, sino la otra. Poco antes de que dejara de asistir a la escuela, ella se hizo aún más retraída. No hablaba con nadie, ni siquiera conmigo. Le pregunté a mi otra amiga si sabía algo de ella, pero sus respuestas fueron siempre las mismas. Decía que no sabía nada y que no le importaba lo que le pasara a ella. Un sábado me llamó mi amiga. Me decía que ya había encontrado cómo contrarrestar el mal que habían hecho, pero necesitaba de al menos 5 personas, incluyéndome, para formar un círculo de invocación. Ya no deseaba comprometerme con este tipo de prácticas. La última vez, por muy poco salí bien librado. Por otro lado, no podía negarme a ayudar a mi amiga, que de por sí era la única amistad que mantenía en ese momento. Intenté convencerla de que lo mejor sería que se alejara de una vez por todas de esas prácticas, y ella, en respuesta, me dijo que no había otra manera, y no era solo por ella que debía llevar a cabo aquel rito, sino por el bien de cualquier persona que hubiera sido parte del aquelarre. Le dije que le ayudaría, pero en cuanto viera que algo iba mal, saldría corriendo sin importarme si había completado el ritual o no. Fuimos un día miércoles, no recuerdo la fecha exacta. Según eso, en ese día era imposible que se reunieran las brujas, sobre todo si se acudía en plena luz del día. Esto último me animó más. Después de todo, no creía que los entes malignos se fueran a aparecer en plena luz del día. Me sorprendió ver algunas chicas de otros salones acompañándonos. Algunas incluso eran mis vecinas. Aun cuando estaba iluminado el edificio, se veía bastante tétrico. Noté cosas que no noté la otra vez que fui, pues en la noche es difícil distinguir bien. Mayormente vi varios grafitis extraños, mucha basura que indicaba que más gente visitaba el edificio. Conforme nos acercábamos a la habitación con el muro falso, las paredes mostraban unos manchones en color negro y olía a humedad. Del mismo modo, crecía maleza en los muros. No había notado eso las veces anteriores. Llegando al cuarto, los muros estaban completamente húmedos. Colgaban raíces del techo, incluso estaban muy agrietados. Apestaba aún más horrible que la última vez que estuve. Ya no había muro falso. Ahora estaba a la vista la habitación donde realizaban sus ceremonias oscuras. El piso estaba todo pegajoso. Mi amiga encendió una lámpara larga de pilas. En ese momento, varias de las chicas que iban con nosotros gritaron mientras apuntaban en dirección a uno de los muros. No sé cómo explicar lo que vi. Aquello impactó demasiado a mi mente. Aún hoy en día me debato cómo era posible que un ser así pudiera vivir. Una de esas raíces que crecían en los muros tenía la forma de una de las chicas,
Incluso llevaba un vestido y en una de sus manos una máscara blanca. Colgaba del muro gracias a varias raíces que le nacían de la espalda. Las chicas salieron corriendo apenas vieron aquella cosa en la pared. Yo hice lo mismo. No entendía lo que estaba ocurriendo y no quería quedarme a comprenderlo. Más tarde, mi amiga me llamó a casa, me pidió disculpas y me confesó que lo que planeaba hacer no era realmente bueno, al menos no para mí y las demás chicas. Me explicó que no sabía qué era ese ser en la pared. Según ella, la bruja mayor realizaba ciertas prácticas privadas y solo permitía a las brujas de más experiencia participar. Al terminar el semestre, me cambié de turno. Corté toda comunicación con mi amiga. A la otra chica, una vez la vi paseando por la plaza de la colonia donde vivo. Intenté hablarle, pero hizo como si no me conociera. A veces pienso que intentaban alimentar esa cosa en la pared con nuestra sangre o con nuestra energía vital. De cualquier manera, no volvería a confiar en personas que realizan ese tipo de prácticas. Yo salí sano y salvo de esa experiencia. No quiero ni imaginarme lo que les pasará a las chicas que se meten de lleno a esos grupos de brujas. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.